Nuestro tema para hoy, nuestro mensaje para esta mañana, es un mensaje que tiene que ver con el impulso, con la edificación de nuestra vida, con el tener valentía, coraje. Recientemente estuvimos viendo la película Courageous o Valientes, un grupo aquí de la iglesia, y todo eso me ha hecho pensar en ¿qué te dijera? En la importancia que tiene la actitud nuestra hacia la vida, la actitud nuestra en cuanto a la familia, la actitud nuestra en cuanto al ministerio, en cuanto a la iglesia. La actitud hace una gran diferencia. Ayer andábamos también un grupo de hombres de la iglesia participando en un retiro que se llama o se tituló Encontrando tu identidad. Fue muy interesante el tema y lo que compartimos, lo que aprendimos juntos. Yo fui uno de los predicadores, pero también aprendí junto con los demás. Y cuando terminó la actividad, se nos pidió escoger si nos envolvíamos en alguna de las actividades deportivas. Una de ellas era montarse en canoa y tirarse ahí para abajo en un río que hay. Y me incluyo yo, que le pregunté a los demás que andaban conmigo, bueno, ¿nos tiramos en las canoas, sí o no? Y yo por dentro pensando, ojalá que no digan que sí, porque yo tampoco le tengo un poquito de ganas a eso. Y menos que nos dijo Efraín, el líder del campamento, nos dijo Efraín, solo que por ahí hay unos cuantos lagartijas, no lagartijas, lagartos en ese lago. Y bueno, y total que no nos tiramos en las canoas. Nos faltó valentía. ¿Qué nos faltó? Valentía, atrevimiento para tirarnos en las canoas. Pero lo digo como anécdota para comenzar mi sermón, porque ojalá que en lo espiritual no nos falte valentía nunca. Que en lo espiritual no nos acobardemos ante las presiones de la vida, que en lo espiritual no nos arruguemos ante las situaciones adversas, ante lo que viene a veces. Como matrimonios vamos a enfrentar situaciones, como iglesia vamos a enfrentar situaciones positivas y negativas, siempre van a estar allí y depende de la actitud es que vamos a salir adelante o nos van a vencer esas situaciones. Jonathan. Por eso mi mensaje hoy tiene que ver con ese tema. Atrévete en Dios. ¿Cuántos son atrevidos? En lo espiritual. No en tirarse en canoas, pero en lo espiritual. El texto bíblico se encuentra en Ezequiel 47. Si quiere busca allí, porque creo que no se mira muy bien esa pantalla ahí al frente. Si quiere lo busca también en su Biblia. Es uno de los profetas que están casi llegando a la última parte del Antiguo Testamento. Ezequiel 47. Déjame buscarlo a mí también aquí de una vez, para tenerlo en los dos lugares. El título de ese capítulo es Las aguas salutíferas, que quiere decir aguas difíciles de meterse allí. Y en el versículo 1 empieza diciendo, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.
Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Que Dios bendiga esa palabra. Aquí en Florida no tenemos muchos ríos, pero allá en Costa Rica, donde yo crecí, y en Puerto Rico seguro que también, y en Colombia y todos nuestros países latinos, abundan los ríos. Y a mí me encanta ir a los ríos, a pasar un ratito allí. Desde jovencito, de niño, uno de los paseos preferidos que teníamos como familia era ir al río y llevarnos unos sándwiches y cualquier cosita por ahí rápida y hacíamos un rato bonito ahí en el río, como familia. También recuerdo de niño y adolescente, no me siento orgulloso de eso, pero recuerdo que cuando estaba en la escuela, un par de veces nos escapábamos de la escuela. ¿Y para qué? Para irnos un grupo de los muchachos al río. Y según nuestros papás andábamos estudiando, ¿verdad? Y nos habíamos ido por ahí escapaditos al río. El río tiene un significado. Y recuerdo que yo aprendí a nadar porque me empujaron a un río. Yo no sé cómo aprendió usted a nadar, pero yo estaba muy tranquilo sentado en una piedra a la orilla del río y todos mis amigos ya sabían nadar menos yo. Y había uno de ellos que siempre le reclamo eso, aunque me hizo un favor por otro lado, que fue el que me empujó. Y cuando yo estaba ahí ahogándome, tuve que o nadar o me ahogo y logré salir. Y después ya dije, no, pues tal vez puedo. Y empecé a nadar y aprendí a nadar. Pero puede ser una diversión eso de meterse a un lago o a un río. Ayer en el lago le decíamos a los hermanos, no, es que por lo menos yo, eso era mi manera de excusarme, aunque es verdad. Es que los lagos no, los lagos tienen muchas bacterias, están los cocodrilos, aquí mejor no me meto. Pero en verdad los ríos tienen agua que está corriendo y es agua más limpia y no hay tanto peligro como esto de las bacterias y cosas así. El año pasado murió una joven aquí en Florida por eso mismo. Pero es divertido, es bonito, aunque tiene sus riesgos. Meterse al agua. Atrévete a meterte al agua a veces. Hay personas que van a una piscina o al mar o así, se meten por la orillita o meten los pies nada más. Pero yo siempre les digo, atrévete a meterte un poco más profundo. Vuélveme la anterior, Jonathan, la pantalla anterior. Quiero que note algunas cosas que subrayé en rojo ahí. En su Biblia lo puede seguir, pero allí subrayé en algunas cosas importantes de ese pasaje. Uno dice, me hizo volver. Déjame decirte que cuando tú no te quieres atrever a crecer en tu vida espiritual, a meterte al río de Dios, Dios te va a hacer volver. Dios se va a encargar de que tengas que volver a donde tú no querías ir en las cosas de tu caminar con Dios. Tú le huyes a lugares o a momentos, más bien a veces, momentos que Dios quiere que tú experimentes un caminar más cercano con Él. Y tú estuviste allí. Ayer en el campamento yo les decía a los varones que estaban allí, hoy es tu momento. Algunos aprovecharon ese momento y fueron tremendamente bendecidos, sé que fue así. Pero pienso que tal vez uno u otro por ahí yo los noté con una actitud de observando nada más y no se atrevían a meterse al fluir de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Así pasa siempre. Aquí entre ustedes y en todo lugar. Hay los que se meten y hay los que observan simplemente. Dice en el texto, he aquí las aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Las aguas salían. Las aguas tú no las buscas, a veces salen. Y las circunstancias en la vida a veces se aparecen cuando menos piensas. Yo crecí en una casa allá en mi país, que era cerca de un río, precisamente, como le digo, por eso me recuerda mucho todo eso. Y recuerdo que el río que estaba cerca de mi casa se inundaba de vez en cuando. Y me acuerdo siendo niño en una ocasión en que yo veía el agua de ese río pasar por el debajo de mi casa y meterse hasta la sala, y yo estaba todo impactado, impresionado.
como niño, lógicamente. Y mis papás sacándonos y llevándonos por ahí donde unos vecinos. No fue una experiencia agradable, pero me hace pensar en esto de que las aguas salen de debajo, las aguas salen de donde no las esperas a veces. Y en lo espiritual puede pasar lo mismo. Pueden haber aguas buenas y aguas malas. Las aguas buenas son las de Dios. Jesús dijo: el que cree en mí, en su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esas son las buenas aguas. Pero también vienen las aguas malas que a veces se aparecen en tu camino. No hace mucho yo tuve una experiencia en mi casa. En mi casa tenemos un well, un pozo. Yo no tengo agua de la ciudad, sino de un pozo. Y el otro día se dañó el pozo. Se rompió con el frío que vino recientemente. En uno de esos días muy, muy fríos, se rompió el pipe, la tubería, se rompió y estaba tirando agua por todo lado. Y yo tuve que buscar ayuda. Mi hijo Daniel me ayudó y un vecino, y después tuvimos que llamar a un experto, a un técnico, porque yo me puse a hacer ahí el trabajo y olvídate, yo no soy muy handyman. Salía más agua más bien. El asunto es que fue una situación ver tanta agua y uno no poder controlarla. Ese día yo no esperaba esa agua, pero salió. Ese día yo no esperaba el tubo roto, pero se rompió. ¿No te ha pasado algo similar? Y en lo espiritual, tal vez tú no esperabas el problema en tu relación matrimonial que ahora se vino. Tal vez tú no esperabas la situación de salud que ahora está pasando a alguien en tu familia, pero te dieron la noticia. Cosas que vienen de pronto. Luego dice el pasaje que la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Eso no es casualidad. Yo no sé si usted sabe un poquito de la cultura judía, pero en la cultura oriental, en la cultura judía y también los árabes igual, para ellos el oriente representa el lugar de donde proviene lo que es de Dios. Al menos la sinagoga, si usted se fija en una sinagoga por allí, las sinagogas judías todas las construyen viendo hacia el oriente, hacia Israel y hacia el oriente medio, el territorio ese. Porque ellos sienten que ahí es de donde viene la raíz de su herencia y de su identidad, pero también la revelación de Dios. Entonces esta fachada de la casa estaba hacia el oriente. La casa estaba bien orientada, en otras palabras. Y me pregunto, en nuestra vida, ¿estamos bien orientados? ¿Nuestra fachada está bien puesta? ¿La posición de nuestra vida espiritual está correcta? Si en el sentido simbólico estás con tu casa hacia el oeste o hacia el norte, en el sentido espiritual, queriendo decir, si no estás mirando a Dios, si no estás enfocándote en Dios, en tu relación como familia, tu casa está en la posición opuesta entonces. Si Dios no está en tu relación familiar o matrimonial, estás viendo hacia el oriente, eso significa estás enfocado en Dios, en la fuente que es Dios. Luego dice el versículo 3, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta. Ahora resulta que le sacaron de allí. Dios se encarga a veces de sacarnos de situaciones que tú y yo solos no podemos salir. ¿Sabías eso? Hay momentos en que tú tienes que decirle: Dios, ya yo no puedo, sácame tú. Yo he tratado, pero está difícil salir de estas. Yo recuerdo una vez que andaba por allá por el norte manejando con mi familia y traté de dar una vuelta para atrás para devolverme en un camino. Era de noche, era una zona rural, yo no veía lo que estaba haciendo bien, me metí en un zanjón que llamamos y ahí me quedé atascado. Y yo le daba al carro y le daba el pedal y patinaba la llanta, hacía de todo y no salía, me quedé atascado. Tuve que orar y decir: Señor, ayúdame, tengo que salir de aquí, que alguien me saque, Señor. Estaba orando, abro los ojos, termino de orar y veo un jeep que se acerca. Era un americano, con mi esposa dice que era un ángel, yo creo que sí, porque se apareció en el momento que terminé de orar. Viene este americano y trae un jeep con esas, ¿cómo le llaman? Unas cadenas que traen pegadas al jeep.
Nada, no se preocupe, me dice. Le enganchó la cadena y en un 2x3 me sacó de la zanja. Pero al principio yo estaba ahí haciéndomelas, como tú sabes, especialmente como tengo que admitirlo, de eso hablábamos ayer en el retiro de hombres, de que si hay algún problema que tenemos nosotros los hombres es que nos cuesta pedir ayuda y nos cuesta admitir que yo no puedo en algo. Los hombres siempre tratamos todo lo que sea para quedar bien, como dicen, ¿verdad? Especialmente con nuestras esposas. No, déjame, a mí yo resuelvo. Pero a veces necesito pedirle a otros ayuda. Y en lo espiritual, más que nada, a veces tengo que ser humilde y declarar o decir, yo necesito ayuda para salir de lo que estoy pasando. Por eso dice, me sacó y me hizo dar la vuelta, o sea, me hizo volverme al camino correcto. Yo, fíjate que iba por el lado opuesto, la puerta del norte, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Ahora el concepto aquí interesante es medir. Cuando algo se mide es porque tiene que calzar. Cuando algo se mide es porque tiene que ser exacto a lo que se necesite. Ya les mencioné cuando se rompió la tubería en mi casa y que yo estaba, según yo, jugando de handyman. Uno de los errores que cometí fue cortar una de las tuberías, una pipe de esa, la corté. Sí que la corté, la traté de poner y no calzaba, no llegó. Me faltaron como 2 pulgadas. Otra vez ir al Home Depot, comercial gratis, y buscar allá otra nueva pipe y tratar de reparar el problema. No supe medir. A veces mis padres me decían, José, también, mide las consecuencias. Ahora te llevo a ese aspecto de medir. Mide las consecuencias. También nosotros a veces tomamos decisiones apresuradas. También tomamos decisiones por emociones, sin medir las consecuencias que nos pueden traer. Tanto en la relación familiar, matrimonial, en el trabajo, en muchos ámbitos donde nos desenvolvemos. Y por eso es interesante que aquí dice que él vino llevando un cordel en su mano y midió. Antes de que Dios actuara, primero midió, primero usó a este varón para enseñarle al profeta que Dios iba a hacer las cosas bien hechas. Si iba a medir es porque Dios lo iba a hacer perfecto, a la medida correcta. Si Dios va a hacer algo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus situaciones, Dios lo va a hacer bien. Dios va a medir y va a encargarse de que sea lo que necesitas. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y esa es la parte que más me llamó la atención de esta historia cuando estuve leyéndola. Cómo al siervo de Dios aquí se le hace pasar por las aguas en diferentes niveles. Primero, se le hace pasar por las aguas hasta las rodillas, los tobillos, perdón. ¿Qué representa eso? Bueno, tiene que ver con hasta dónde nosotros nos profundizamos en las cosas de Dios. Hasta dónde nos vamos atreviendo en lo que Dios quiere hacer que nos atrevamos a hacer. Un aspecto importante y tiene paralelos con lo que Jesús hizo con los discípulos. Un aspecto importante que yo he aprendido en la vida cristiana es que Dios quiere llevarme a otros niveles siempre. Pero que a veces soy yo el que no me atrevo a dar el paso, a meterme un poquito más profundo. Con los discípulos Jesús tuvo que animarlos a que se metieran más adentro en la pesca. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero lo hago conectado con esto. Como también aquí lo ilustra de esa manera. Primero hasta los tobillos. Meterse hasta los tobillos significa meterse muy poquito. Así como tal vez algunos nos metemos al mar, hasta los tobillos. O a un río, como decía antes, donde no nos sentimos muy cómodos de meternos ahí. Nos metemos hasta los tobillos.
Pasar por las aguas hasta los tobillos significa con precaución, en cierta manera. Y no que esté malo, a veces hay que hacer las cosas con precaución. Pero el problema es que hay muchos en la iglesia que han vivido demasiados años metidos solo hasta los tobillos y no pasan de ahí en su crecimiento espiritual. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que este mensaje nos habla de cristianos hasta los tobillos, cristianos hasta las rodillas y cristianos hasta el lomo o la cintura. Hay 3 niveles bien claros establecidos allí en la historia. Fíjate, después dice, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, y midió otros 1000. A cada nivel de profundidad le medía la distancia en que quería que se metiera. La última vez que yo fui a Costa Rica, fui con mi hermano mayor. Mi hermano mayor es un excelente nadador. Yo lo respeto mucho en eso, pero yo no soy. Entonces mi hermano mayor se metió conmigo al mar. Y él se metió bien profundo por allá y me decía, vente José. Y yo le decía, no, es que acabo de comer hace poco y me puede dar indigestión. Pero él andaba por allá metido. Él pasó una experiencia no hace mucho tiempo atrás. Una vez se lo llevó una corriente y si no fuera por una especie como de islita de rocas que había por ahí, no estuviera contando la historia. Pero él pudo salir y nadó desde aquella distancia hasta la orilla, aunque pasó una experiencia dura. Las distancias también son importantes en hasta dónde tú te metes entonces. ¿Cuál es la distancia en que tú te atreves a meterte en las cosas de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde has llegado? En esos 3 niveles que el profeta habla aquí. Los tobillos, las rodillas o los lomos. Y déjame decirte que Dios es el que te va a ir marcando la pauta, porque cuando dice aquí que Él mide otros 1000, eso significa que Dios se va encargando de decirte, te quiero ver llegar hasta aquí. Este es el nivel donde te quiero ver crecer. Si tú estás hasta los tobillos, probablemente eres un cristiano que se ha conformado con venir y escuchar mensajes en la iglesia. Y no te quiero decir con eso que está mal, pero lo que estoy queriendo decir es que estás a un nivel todavía muy por debajo de lo que Dios quiere que estés, si estás hasta los tobillos. Si estás hasta las rodillas, eso significa que tú has dicho, me gusta un poco esto de las cosas de Dios y las cosas de la iglesia, y me voy a meter un poquito, voy a participar un poquito más, voy a envolverme en algunas actividades de vez en cuando. Te metiste hasta las rodillas. Pero cuando tú te metes hasta los lomos, eso significa, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Pastor, aquí estoy para lo que me necesiten en cualquier área del ministerio. No oigo muchos amén, pero sé que Dios te está diciendo algo a través de eso. Y también no solo en la iglesia, lo quiero aplicar a otras áreas de la vida. Lo quiero aplicar también a la actitud que tomamos ante los retos de la vida. Yo, por ejemplo, cuando estaba joven y estaba recién casado, tuve las oportunidades de realizar ciertos proyectos y a veces no me atrevía. Me acuerdo que recién casado yo empecé a trabajar como dibujante publicitario que le llamamos, era un dibujante. Dios me dio, gracias a él, ese talento del arte y el dibujo, y con eso me ganaba la vida. Pero recuerdo que estaba trabajando como asistente de un dibujante profesional por un tiempo. En esos años yo no me sentía muy capaz o muy seguro de que yo pudiera ser el dibujante de plaza, como le llamamos, de la agencia, una agencia en mi país. Se llama Publicentro, tal vez tú lo has oído hablar, ¿no? Pablo, Publicentro. Yo trabajé con ellos. Y resulta que en una ocasión el jefe me dice, José, mira, el dibujante
en plaza, el más importante de la compañía, es excelente, pero tiene un problema. Se va de fiesta todos los fines de semana y el lunes o martes no se aparece, nos queda mal. Yo necesito a alguien estable, alguien comprometido. ¿Tú estarías dispuesto a tomar esa posición? Y yo me acobardé. En ese momento, era un jovencito, muy inmaduro, 20, 22 años. Yo me acobardé y le dije, déjeme pensarlo. Y se me pasó la oportunidad. De pronto me di cuenta que contrataron a otro por ahí y yo seguí de ayudante. Eso fue una gran lección para mí, porque me dije a mí mismo, ves, por no atreverte, por no dar un paso de fe como profesional, porque tú puedes. Si Él te invitó es porque vio tu potencial y sabía que tú podías realizar el trabajo. Bueno, después vino otra oportunidad más adelante, con esa misma agencia, y la oportunidad no la dejé pasar la segunda vez. Porque después este dibujante que vino a reemplazarme, también él se fue para otro país, le ofrecieron una plaza en otro país y se fue. Y otra vez entonces el jefe volvió a preguntar, a esa vez no me preguntó personalmente, pero lanzó un mensaje a todos los del departamento. Y yo entonces le dije, don Carlos, ¿usted cree que todavía está esa oportunidad para la posición? Que ahora sí, José, ¿estás listo? Claro que sí, don Carlos. Y lo hice, y realicé bien el trabajo, solo que no me había atrevido, me había metido, ¿hasta dónde? Los tobillos, hasta que me atreví a meterme un poco más profundo, fue que entonces pude probarme a mí mismo lo que yo podía hacer. Y ahora yo voy a Costa Rica de vez en cuando y cuando veo artes, diseños que yo hice, diseños publicitarios, logotipos de compañías que yo los diseñé y cosas así, me digo, mira, y yo pensaba que yo no podía. A veces uno es el que se limita en lo que puede hacer, tanto a nivel profesional como a nivel espiritual. A nivel espiritual también puede ser que Dios te esté llamando a algún ministerio, a alguna manera de servir en la iglesia, que tú dices, no, yo no puedo, yo no sé hablar, o yo no sé cantar, o yo no sé lo otro. Y nos limitamos nosotros mismos en el potencial que tenemos y lo que Dios puede hacer en nosotros. Así que el reto es, métete hasta los lomos en las cosas de Dios. Amén. Y en tus retos de la vida, en las oportunidades que tienes en la vida, si es una oportunidad de empleo, de trabajo, de dar un cambio para bien, para mejorar, aunque implique riesgos, métete hasta los lomos. Yo a nivel, mi esposa y yo los dos, a nivel por ejemplo del ministerio, tuvimos oportunidades de trabajar en el campo misionero. Y recuerdo que hubieron momentos donde no fue fácil tomar decisiones. Cuando vine a los Estados Unidos en el año 82, la primera vez que vine fue con una beca de estudios de una universidad allá en el norte, en Indiana. Yo no sabía inglés. Nunca había estado en este país, no tenía conocidos, nada. Y me dijeron, José, hay una oportunidad y una beca para ir a estudiar esta universidad en Indiana. Pero te van a pedir dos cosas. Que aprendas el inglés rápido en cierto marco de tiempo, un time frame, un lapso de tiempo. Tienes que pasar un examen que le llaman el TOEFL. Un examen que si no lo pasas, te cancelan la beca, te quitan la beca. Después tienes que mantener un grado de unas notas también de cierto nivel, que si fallas también te devuelven para la casa. Ponte a pensar en eso. Otra vez, otro reto, una oportunidad. Y yo decía, bueno, me quedo hasta los tobillos, aquí en Costa Rica, me quedo hasta los tobillos nada más aquí donde estoy. En ese momento era pastor asociado de una iglesia, era el pastor asistente de una iglesia. Y termino de estudiar aquí en el seminario, aquí, ya está, y me quedo con eso tranquilo. Me faltaban 2 años para graduarme del seminario allá, seminario nazareno, por cierto, allá en Costa Rica. Pude haber hecho solo eso, pero me atreví a meterme hasta las rodillas y hasta los lomos. Y di el paso, y me vine con mi esposa para Indiana.
a pasar frío, nieve, a encontrarme en la calle como un niño recién nacido que no sabe cómo hablar, porque hablaba y nadie me entendía. Y aprender inglés, pero así, rápido, y a esforzarme, a amanecer estudiando para pasar el examen que tenía que pasar. Y no solo eso, también aprender muchas cosas de las reglas de este país, de la cultura, de todo. Fue una transición, un cambio muy fuerte. Aquellos que han venido de Latinoamérica a vivir a Florida, por ejemplo, o a New York o a ciertas ciudades, no lo sienten tanto, porque hay mucho ambiente latino también. Pero si usted le pasara como me pasó a mí, de llegar a una ciudad que se llama Goshen, Indiana, probablemente no ha oído nunca de ese pueblito. Ahí oían como 4 semáforos nada más. Yo decía, ¿dónde está el downtown, la ciudad? Yo pensaba en la ciudad, algo grandísimo. Oh, no, ya la pasamos. Como 4 semáforos. Y venir a ese contexto, a ese choque cultural entonces, no fue nada fácil meterse hasta las rodillas o hasta los lomos. Hubo momentos en que yo deseaba irme de vuelta, tirar la toalla, dejarlo todo. Pero yo decía, no, es que si me voy a quedar como un cobarde. Voy a quedar también muy mal con la iglesia que me apoyó y que creyó en mí para estudiar aquí. Voy a quedar muy mal con la universidad, con la beca que me dieron, y van a decir, ya no le damos beca a ningún otro latino porque así son todos son irresponsables y dejan todo botado y se van. Y yo no quería dejar esa imagen, ¿me entiendes? Así que me aguanté el frío y todo lo demás. En 2 años después, estaba desfilando, graduándome con el Bachelor Degree en la Universidad de Goshen, Indiana, entre otros 4 o 5 hispanos nada más que nos estábamos graduando ese día. Y aunque mi inglés no era perfecto todavía, lo suficiente para pasar el examen, lo suficiente para ganar los cursos, lo hice bien. Pero me atreví, me pongo como ejemplo, no como jactándome, sino que me pongo como ejemplo para motivarte y decirte, tú puedes también. Tú puedes en el área profesional, en donde Dios te haya puesto. Tú puedes también en el área espiritual, aquí en la iglesia donde Dios te ha puesto. Meterte más allá de los tobillos. Meterte hasta las rodillas y más adelante, en el tiempo correcto, hasta los lomos, hasta la cintura, quiere decir eso. No tengas miedo, rema mar adentro. ¿Qué es lo que lo detiene a uno para alcanzar metas espirituales y profesionales? El mayor obstáculo se llama miedo. Miedo. Y miedo no es solo lo que sientes en la oscuridad. Hay miedos emocionales. Me refiero a eso. Miedos emocionales. Prediqué de Moisés hace poco. ¿Recuerdan de cómo Moisés le dice a Dios, cuando Dios le dice que vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y Moisés responde, Señor, yo no puedo, yo no sé hablar, yo aquí, yo allá. ¿Qué estaba mostrando Moisés? Miedo emocional. Dios a ti te ha invitado a ser parte de su equipo, de su ministerio. No dejes que el miedo te detenga para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Si Dios te está moviendo y guiando en el área de tus funciones, en el campo secular, profesional también, no te detengas. Si lo has puesto en las manos de Dios y Dios te da paz en lo que tienes que hacer, no tengas miedo tampoco de ese cambio de profesión o de posición. Si es el tiempo de Dios, si Él midió las aguas, métete sin miedo. Es un desafío a profundizar. Eso es lo que te estoy hablando. Un desafío a profundizar. Es un llamado espiritual a que salgas de la orilla, a que dejes de ser un cristiano de la orilla, o a que dejes de ser un profesional de la orilla también. Yo tuve un maestro, un profesor, cuando estudié arte, que siempre me retaba mucho. Yo hacía un dibujo, un arte, y él me decía, tienes que hacerlo otra vez. Y yo me frustraba con ese profesor. Me enojaba con él a veces. Un día dejé de ir a la escuela de arte donde yo estudié, porque decía, no, es que ese profesor la tiene conmigo.
Me tiene entre ojos. Él me decía y me dijo esto un día: José, mira, tú puedes escoger. O eres un artista del montón, o eres uno de los mejores artistas. ¿Qué quieres ser tú? En ese tiempo yo no era pastor, ni estaba pensando en ser pastor. Mi enfoque era ser un artista profesional. Iba por ese camino. Si no fuera pastor, eso es lo que hubiera sido el resto de mi vida, seguramente. Pero él me retó y me dijo: José, o eres un artista del montón o mediocre, o eres un artista de los mejores. Me retó, y yo, si hay algo, ayer le decía a los hombres en el retiro de hombres, si hay algo que siempre he tenido en la vida es que si me retan, me pican, como dicen. Si me retan, más rápido lo voy a hacer. Y entonces más bien yo me propuse y empecé a trabajar mejor y a hacer con mejor dedicación los diseños. Y un día llego donde el profesor y se los enseño y me sorprendió. Porque me dice: ¿sabes qué, José? Mira, tenemos una exposición en una galería el mes que viene. ¿Tú me prestarías algunos de tus artes para llevarlos a la exposición? Eso para mí fue, ¿te imaginas? Que ese profesor tan exigente me pidiera mis artes para ponerlos en una galería. Fue graduarme, fue decirme: José, ya estás listo. Pero al principio me tocó cambiar mi actitud, disponerme a hacer más de a exigirme más de mí mismo en cuanto al potencial mío. ¿Tú qué me puedes decir esta mañana? ¿A qué te ha retado Dios y que tú te has limitado en cuanto a lo que Dios quiere que hagas también? La orilla a la que te acercas para jugar con las aguas y las olas, ese es el nivel en donde muy poco vas a poder crecer. En la orilla nunca vamos a crecer. En la orilla nunca vamos a experimentar cosas que se experimentan más profundo cuando nos atrevemos a meternos mucho más profundo en lo espiritual. Hay que atreverse a nadar y a dar pasos de fe. Jonathan. Hasta las rodillas representa a algunos que han hecho el intento por profundizar para adentrarse un poquito más en las aguas, pero todavía no se han despojado totalmente de su vida pasada. En la iglesia yo me encuentro con personas que están en ese nivel también, que sí han dado algunos pasos para comprometerse más con Dios, pero al mismo tiempo aguantan o mantienen algunas cosas de su vida pasada que los están deteniendo también en su crecimiento espiritual. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa. Yo no te estoy diciendo esta mañana que yo pasé de estar de los tobillos de una vez hasta los lomos. También estuve en una época en mi vida, nada más, hasta las rodillas. En esa época yo era un poco activo en la iglesia, participaba un tanto en la iglesia, pero no estaba tan metido porque yo sabía que implicaba renunciar a muchas cosas. En mi caso, cuando empezó Dios a tratar conmigo para entrar al ministerio pastoral, fue una lucha. Era la etapa en que yo estaba hasta las rodillas, porque ya era un líder en la iglesia en algunos aspectos, pero al mismo tiempo no quería dejar algunas otras cosas. Por ejemplo, no quería dejar la profesión de arte. Me estaba yendo muy bien, yo ganaba muy buen dinero, etcétera, etcétera, y era lo que me gustaba hacer. El trabajo en la agencia de publicidad como artista era uno de esos trabajos donde yo entraba en la mañana y el jefe me tenía que decir: José, ¿no te vas a ir a la casa hoy? Porque yo ni me daba cuenta cómo pasaba el día. Yo disfrutaba estar ahí. Entonces hay trabajos donde tú estás como quejándote todo el día de estar ahí. Y hay trabajos donde tú ni te das cuenta cómo pasa el día. Te gusta, lo disfrutas. Así era ese trabajo. Entonces, cuando Dios me llama a entrar a otro nivel, al nivel pastoral y al nivel del ministerio, yo no estaba pensando por eso, pero mira, es que no, eso de ser pastor me han dicho que hay que bregar con muchos problemas de la gente y todo eso. Y yo tampoco en ese tiempo no creía que yo podía predicar. Yo decía: no, y yo tampoco soy bueno predicando, yo soy muy tímido. Y empecé como Moisés.
a buscarle vueltas al asunto. Estaba hasta las rodillas nada más, un poquito ahí metido, pero habían cosas del viejo hombre o cosas de mi pasado que me detenían. Ayer yo le contaba a los hombres en el retiro también de que en esa época en mi vida, en esa etapa, porque hablamos de esas 3 etapas, yo estaba muy envuelto también en deportes, en actividades deportivas. Y tenía oportunidades de poder haber surgido quizás como atleta. Entonces también estaba todo eso allí. Mira, José, no, que tú puedes ir con el equipo de boxeo a competir y hacer esto y hacer lo otro. Y estaba en esa disyuntiva, en esa lucha interior, por si me meto más profundo o me quedo en este nivel donde estoy. Y no, estoy bien, estoy sirviéndole a Dios, voy a la iglesia de vez en cuando, estoy como líder con los jóvenes, participo en cierto nivel, pero Dios me quería hasta los lomos. Dios me quería hasta los lomos y me costaba soltar. Uno tiene que soltar lo que le amarra para poder ver el fruto de lo que Dios tiene más adelante. Aquellos que han sido empresarios, algunos de ustedes lo son, hermana María y otros, yo sé que lo son. Cuando empiezan un negocio nuevo, un negocio propio, ¿verdad, hermana María? Y yo lo he hecho, yo he empezado un negocio propio también. Al principio tienes que soltar cosas de la seguridad de trabajar con una empresa que te da un cheque fijo semanal y beneficios y esto y lo otro. Tienes que soltar todo eso para empezar algo que no sabes si va a producir o no va a producir. Pero qué lindo se siente cuando pasa el tiempo y tú empiezas a ver el fruto y empiezas a ver cómo ese negocio se va levantando, cómo empiezan los clientes a venir, cómo empieza el fluir del objetivo que tenía el negocio. No es fácil a veces al principio, pero tienes que atreverte a soltar lo que te amarra. En lo espiritual estamos en esa misma situación. Si Dios quiere usarte, y si Dios quiere hacerlo, tú tienes que soltarte un poco. A los discípulos, por eso Jesús les dijo, boga mar adentro. Métanse un poco más adentro. Ellos estaban pescando ahí en la orillita donde no se pescaba mucho. Y les dijo, métanse más adentro. Atrévanse a pescar más allá de la orillita, más profundamente. Solo atreviéndose a bogar mar adentro es que se pesca en cantidad. Por eso Jesús retó a sus discípulos a hacerlo así. En el caso de los que trabajan a nivel profesional, saben que a menos que tú te atrevas a trabajar por un contrato mayor o hacer algo más grande, no vas a ver el resultado. Como la hermana María, yo sé que ella está haciendo eso, está buscando expandirse, ¿verdad, hermana? Está buscando expandir ese negocio. Yo recuerdo cuando yo comencé un negocio, en mi caso yo tuve un negocio de lo que le llaman serigrafía. Hacíamos camisetas, logotipos, rótulos, gorras, todo eso. Y montamos un negocio, un familiar, amigo mío y familiar, montamos un negocio de serigrafía. Al principio tuve que dejar otra vez el trabajo que tenía estable con la agencia de publicidad, arriesgarme, invertir dinero, hacer muchas cosas, meterme hasta los lomos en el asunto. Y me acuerdo en una ocasión que me dice mi socio en ese tiempo, José, hay una oportunidad de hacer una licitación que se llama, de presentar una oferta a una compañía nacional, el Instituto Nacional de Seguros, una compañía que es del gobierno. Vamos a competir con otras empresas que tienen ya mucho prestigio, que los conocen y todo eso. Pero si nos dan esa licitación, si nos dan ese contrato, mira, vamos a tener más bien que emplear más gente, porque no va a alcanzar ni nosotros para cumplir con eso. Y cuando él me dijo eso, le pregunté a mi socio, a mi amigo, oye, ¿y estaremos preparados para eso? ¿Estaremos preparados para ofrecerle ese servicio a una compañía como esa, que nos va a demandar tanto, que los requisitos son tan estrictos para cumplir con ese trabajo? Para hacerte la historia corta,
Nos ganamos la licitación y le ganamos a empresas mucho más grandes que nosotros, pero ganamos la licitación. Y me acuerdo de en esa ocasión que tuvimos que contratar de verdad a otros para ayudarnos a cumplir con los contratos, a tiempo entregar los trabajos y todo eso. Otra vez, meternos hasta los lomos. En lo espiritual igual. Yo creo que todas esas experiencias te las comparto para que me entiendas algo. Yo creo que todas esas experiencias a mí me prepararon para el ministerio. Porque después, cuando entro al trabajo en la iglesia, al ministerio pastoral, pasé por situaciones donde a veces me sentía desanimado. Pero tenía que entender que tenía que meterme hasta los lomos y no quedarme en la orilla. A veces también, al principio, no veíamos muchos resultados, especialmente plantando nuevas iglesias como lo que estamos haciendo aquí ahora. Tomó un tiempo ver el fruto y ver el resultado. Pero esas experiencias, cuando no era pastor y cuando trabajaba como dibujante y todo eso, me formaron en el sentido de ayudarme a no ver solamente lo de la orilla, a ver más profundo, a entender de que hay algo más adelante. Yo no sé esta mañana en qué nivel tú te sientes. Primero, lo que más me importa en lo espiritual. Si te sientes que apenas estás tocando el agua del río de Dios, que tú de vez en cuando te metes en los piecitos ahí en el río de Dios, o si te has metido hasta las rodillas, si has experimentado un poquito lo que es meterte en las cosas de Dios, en la oración, en leer la palabra, en asistir a eventos. Miren, los que fueron ayer, los caballeros, Elvin y otros que fueron conmigo ayer, supieron un poquito de lo que estoy hablando, de lo que es meterse más profundo. Amén. A esas aguas. Porque ellos escucharon los testimonios de otros varones ahí y lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho y lo que va a hacer todavía. Habíamos 98, casi 100 hombres ahí haciendo metiéndonos al agua, buscando más, con hambre de Dios, buscando más. La pregunta entonces es, ¿hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde llegas tú en tu caminar con Dios? Los que están con el agua hasta las rodillas son aquellos que ponen un límite a lo que Dios quiere hacer. Está bien que te metas hasta las rodillas, pero no te quedes ahí tampoco. No le pongas límites a Dios. Hay cristianos en las iglesias que a veces le dicen a su pareja, a su cónyuge: mira, mi amor, yo acepto ir contigo al culto, pero nada más. Yo estoy ahí tranquilito, sentado o sentada, y nada, no me pidas nada más. ¿Qué están haciendo? Poniéndole límites a Dios, diciéndole: me meto hasta las rodillas, nada más. No quieren dar un paso más. Dicen: hasta aquí llegué y no más. Pero quiero que sepas que hasta las rodillas no vas ni a adquirir ni a conquistar mucho. Se requiere que tú vengas a la casa de Dios y le digas al Señor: Señor, ¿hasta dónde quieres llevarme? El límite eres tú. Yo me dispongo a lo que tú quieras hacer y llevarme hasta donde tú quieras llevarme. Amén. Para que el agua comience a subir de nivel. Yo quiero que en esta mañana el agua suba de nivel en tu vida. Que suba de nivel de donde está. Si ha estado hasta los tobillos, que empiece a llegar hasta las rodillas por lo menos. Y si ha estado hasta las rodillas, que llegue hasta los lomos. Que empiece a subir de nivel esas aguas en ti. Que profundices. Profundizar es la palabra clave. Muchas veces te quejas de lo que no tienes o has alcanzado en Dios. A todos nos pasa eso. Pero te pregunto, ¿has profundizado lo suficiente en Dios? Uno recibe a la medida que se da, a la medida que se entrega por algo. Esa es la regla. A veces te has preguntado, ¿qué me está pasando? ¿Sabes por qué estás estancado en ese lugar? ¿Sabes por qué tu vida espiritual está allí nada más? ¿Se ha quedado allí estancada? Esa es una pregunta entre tú y Dios. Pero la respuesta, tal vez el mismo Espíritu Santo nos la da y nos dice: es que no te has metido hasta los lomos,
Es que en el nivel de la intimidad con Dios te detuviste en un momento. En tu intimidad con Dios le paraste allí. No diste los otros pasos que Dios te estaba llamando a dar en cuanto a crecer más con Él. Entonces, no le puedo echar la culpa a Dios. Estas personas son todas esas personas que han aceptado los retos que Dios ha puesto en sus manos, los que van más profundo. Son los que han aceptado los retos sin miedo. Yo espero que tú seas uno de ellos. Son verdaderos adoradores que no se conforman cada día más, que tienen hambre y sed de Dios, más, que siempre están diciéndole a Dios, quiero más de ti. Ellos saben que lo que Dios los ha llevado de la mano y que siguen agarrados con Él, aun cuando el viento sople fuerte, y quieren más. ¿Será nuestra iglesia de esas? Ojalá que sí, como iglesia. Eso es lo que estoy promoviendo esta mañana. Y yo les he citado de mi vida porque yo quiero que ustedes vean en mí un líder que ha demostrado eso. O sea, no lo digo por jactancia, lo digo por testimonio. Hay que meterse más profundo. Jonathan. Nadar profundo es el reto en lo espiritual, entonces. En la ilustración que usted ve ahí, ya ellos no están hasta los lomos, sino que están hasta el cuello. Dios nos quiere así. Hasta donde Él puede llevarnos es el límite. ¿Qué te detiene? ¿Tú eres quien te detienes o sigues avanzando? Eres tú, la decisión es tuya y mía, cada uno de nosotros. No podemos mirar hacia atrás. Yo no, como les dije al principio, no soy buen nadador en cuanto a nadar, de verdad, no soy bueno. Pero sé nadar, me defiendo, no me voy a ahogar fácil tampoco. Y me acuerdo en una de esas experiencias en que fui con un grupo de amigos a un campamento y ahí no habían tiburones ni lagartos ni nada, y ahí sí no me atreví a meterme en una lancha. Nos metimos en un lago en una lancha, bien adentro. Y cuando estábamos ya adentro, se le dañó el motor, era una lancha de motor. Se le dañó el motor. Y entonces, ¿qué nos quedaba? A nadar de regreso. Y yo miré la orilla al otro lado y dije, la veo muy largo. Y yo no nado hace tiempo tanto así. Sé cómo nadar, pero la resistencia no sé si la tenga para llegar hasta allá. Y me tiré al agua y empecé a nadar. Cuando iba como por la mitad entre la lancha varada y la orilla, ya no tenía energía, ya los brazos no me daban. Pero miraba para atrás y ¿qué me quedaba? ¿Devolverme otra vez a la lancha varada? ¿Que ahí qué iba a hacer metido en esa lancha varada? Nada. ¿Qué era mejor hacer entonces? Seguir hacia adelante. Y yo lo aplico a la vida espiritual. Si tú ya te has atrevido a meterte en las cosas de Dios, ¿tendrá sentido echarse para atrás? No tiene sentido volverse a la lancha varada. Lo mejor es que sigas nadando hacia la orilla, que no te detengas, que nades hasta llegar a donde Dios quiere llevarte. A ese nivel que has conquistado ya muchas victorias. Seguro faltan muchas más, pero Dios ya te ha demostrado que cuando te atreves a nadar, no vas a estar sola o no vas a estar solo, que vas a llegar. Esa vez yo llegué a la orilla, exhausto, cansado y todo, pero llegué. Y en lo espiritual, hasta ahora, nunca he nadado para atrás. Han habido momentos también en lo espiritual en que me siento como ya no quiero nadar más. Pero he seguido nadando porque sé que no tiene sentido volver atrás. Ahí cuando estás cubierto completamente por el agua y que si te paras y te dejas de mover, ¿qué pasa cuando estás nadando y te dejas de mover? ¿Qué pasa? Te hundes. El secreto está en moverse, siempre moverse, siempre moverte.
En lo espiritual igual. Si tú dejas de moverte en lo espiritual, ¿qué pasa? Te hundes también. Si tú dejas de orar, ¿qué pasa? Te hundes. Si tú dejas de leer la palabra de Dios, te hundes. Si tú dejas de asistir a la iglesia, también, que es parte del nadar, te hundes. Nadar significa todo eso. Nadar significa esa relación con los hermanos y las hermanas. Nadar significa el comer el alimento espiritual que hay en la palabra de Dios. Nadar significa orar constantemente. Nadar significa todo eso. Y no puedes parar de nadar. Si no nadas, te lleva la corriente. Esa es la realidad. Jonathan, que no te detenga nada. El reto es sumérgete. Cuando tienes el agua hasta los lomos, significa que tu dependencia total está en Dios. Cuando tú estás en un lago o en el mar o en un lugar así y estás metido allí, ya no tienes más que depender de Dios. Tienes que nadar. No sé qué esté pasando, qué río estés cruzando en tu vida hoy. ¿Qué obstáculos hay en ese río que tú estás cruzando hoy? A nivel familiar, matrimonial, a nivel laboral, en tu empleo, lo que sea. Pero depende de Dios, depende de Dios. La fe mueve montañas. Tú te niegas a ti mismo y comienzas a vivir dependiendo de Dios y obedeciendo a Dios, vas a ver la salida. Aunque a veces nos cuesta, pero hay que hacerlo. El objetivo es ese, en el ministerio y en la vida personal también. La respuesta debe ser a Dios siempre. Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Tú eres quien me sostiene en este cruzar de estas aguas. No importa el tipo de aguas que sean turbulentas o sean aguas calmaditas. Yo soy medio atrevido en muchos sentidos y he sobrevivido muchas cosas por eso, pero a veces he estado en medio de situaciones donde he dicho, Señor, ¿cuándo? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué me metí en esto? ¿Te ha pasado a ti? Pero cuando he estado en esas circunstancias, siempre he dicho, Señor, tú eres el único que me puede sacar de esto. No me voy a dejar hundir. Hay que salir adelante con esto. Sea en la salud, sea en las finanzas, sea en situaciones de familia, lo que sea. Allá en mi país, en Costa Rica, hubo un tiempo en que cuando regresé de Estados Unidos a Costa Rica, y estaba esperando que nos dieran la visa para regresar a Estados Unidos, ya permanentemente. Me tocaba ir, eso era un requisito de la embajada, que tenía que ir allá a esperar que nos dieran la visa y regresar. Entonces no podía trabajar en algo permanente. Y se me ocurrió ir a pedir trabajo en algo que nunca había hecho en la vida. Pero como te digo, yo soy medio atrevido y hago cosas que yo mismo me sorprendo. Me fui a una agencia de turismo y pedí trabajo como guía de turismo. Como yo ya hablaba inglés en ese tiempo, dije, bueno, pues yo podría hacer eso es fácil. Estás llevando a los turistas a la playa y todo, qué bonito. Y a los museos, y me van a pagar por eso, qué bonito, voy a hacer eso. Y me fui, cuando llegué había una fila de jóvenes ahí que los estaban entrevistando. Y después me di cuenta que eran jóvenes graduados de la universidad, de la carrera de turismo de la universidad. Y dije yo, ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué me van a dar trabajo a mí en eso? Si mira la competencia que tengo, todos esos jóvenes graduados de la carrera de turismo de la universidad. Y yo ya tenía por ahí de unos 38 años. Dije, no, yo no puedo competir con ellos. Ya casi me devuelvo. Pero ya cuando estaba ahí sentado junto con ellos y hablando con ellos, ya me di cuenta que eran estudiantes de la universidad. Ya cuando estaba por irme, se aparece la recepcionista y llama mi nombre. Y me hacen pasar enfrente de todos ellos. Y me llaman a mí. Y me llaman y me dice don Mario, el gerente, estaba revisando las aplicaciones y vi la suya. Y me interesa mucho usted. Y digo, ¿y por qué? Si yo
Yo no estudié en la universidad, pero me dice, estoy buscando una persona con madurez, una persona con experiencia, y en su resumen veo que usted ha sido una persona que ha tenido logros anteriores, aunque no en este campo, pero en otras áreas. Y para hacerte la historia corta, me dijo, tengo ya unos candidatos, pero voy a considerarlo. Bueno, regresé, como 2 semanas después me llamaron a una segunda entrevista y me dieron el trabajo. Yo fui guía de turismo, como 1 año, con esa agencia. Y en una de las ocasiones en que trabajando como guía de turismo me tocó hacer algo que nunca había hecho tampoco. Me dice el jefe, como le digo, yo pensé que iba a andar llevando turistas a los hoteles y a los museos y a las playas. Y lo hice, pero esa era la parte suave y tranquila. Pero en una ocasión me dice, José, hoy nos toca llevar a los turistas al río Reventazón. ¿Sabes por qué le dicen Reventazón? Porque todo lo revienta ese río. Nos toca llevar los turistas al río, a lo que le llaman water rafting, aguas de esas turbulentas. Y el que los lleva siempre no va a poder ir hoy, necesito que tú vayas y los lleves. Y te montes con ellos ahí y les vayas. Ay, Padre, esa fue una de esas, donde yo me metí en eso y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando iba en medio de ese río, que se levantaba esa cosa para arriba y para abajo y veía las piedras que ya me iban a chocar y que eso se iba a volcar. Y yo tenía que ser el guía y tenía que ir calmarlos a los demás. Un montón de gringos y canadienses que iban conmigo ese día y me decían, ¿usted ha hecho esto antes? Y le digo, claro que sí, tú, tranquilo. Ay, Padre. Esa fue una experiencia que me preparó para el ministerio también, como le digo. Porque a veces en la vida, después, sirviendo al Señor en el ministerio, también pasé por whitewater rafting. También muchas veces en el trabajo con la iglesia, pasé por aguas turbulentas, cosas difíciles. Cuando fui misionero en Nicaragua con mi esposa, por ejemplo, y los sandinistas me querían matar y me querían secuestrar y pasé tantas cosas. Son experiencias que te hacen más fuerte. Como matrimonio hemos pasado situaciones. Como familia hemos pasado pruebas duras que han sido como ese whitewater rafting, como ese río Reventazón que pasé en esa ocasión. Pero hay que sumergirse y meterse y confiar y depender de Dios en lo que sea que venga para adelante en tu vida. Atrévete hoy entonces. Atrévete hoy. Recuerda que para llegar al nivel que Dios quiere es necesario que salgas de la orilla. Es necesario que te atrevas a ir más profundo en lo espiritual. Atreverte más, no te puedes quedar en la zona de confort o de conformidad, tienes que avanzar. Avanzar. Avanzar significa moverse, nadar, hacer lo que tienes que hacer hasta que el agua te llegue a los lomos y no descuidarte. Tienes que seguir nadando porque ya no puedes más que hacer que eso, nadar, no volver para atrás en ningún momento y no quedarte con el agua hasta los tobillos solamente. La conclusión es esa. Dios quiere bendecirte, darte mucho más, pero está en ti que te quedes allí o te sumerjas. El bautismo, ahí tenemos una ilustración de un bautismo. El bautismo en cierta manera es un recordatorio de que Dios nos quiere o todo o nada. Yo recuerdo que una vez como pastor me tocó bautizar a una persona que me dice, pastor, y no me puede bautizar nada más echándome agüita por encima, así. Porque a esa persona le tenía trauma a los ríos y todo eso. Y le digo yo, pues puedo, pero es que no es la manera en que bautizamos. Yo quiero que tú entiendas esto. Al sumergirte tú en el agua, eso representa que tú estás enterrando tu vieja vida. Y cuando sales del agua, eso representa que estás
renovándote y saliendo, resucitando a una nueva vida también. Entonces sí, tengo que sumergirte en este río. Tranquila, le dije, yo te tomo de la mano aquí, cuando te estoy sumergiendo nunca te voy a soltar de mi mano y te vuelvo a sacar de nuevo. Y así es lo que Dios hace. Dios nos dice, sí, te vas a tener que sumergir a veces, pero yo te voy a sostener. Yo voy a estar ahí, no te vas a ahogar. Póngase de pie y oramos un momento. Piensa en esta letra de este canto que nos habla de sumergirnos más en las cosas de Dios. Necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Hazlo una oración para ti esta mañana. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, Así te has sentido a veces. sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he llegado, Vengo a ti. luché como soldado Y a veces sufrí. y aunque la lucha he ganado, Mi armadura he desgastado. Vengo a ti. cansado del camino, sediento Eso es lo que Dios quiere, que hoy le digas, tengo sed de ti, Señor. un desierto. Yo quiero meterme más profundo en ti, Señor. No quiero conformarme con estar en la orilla. Quiero ser un cristiano que se compromete contigo a lo más profundo. Me quiero sumergir en tus cosas, en tu presencia. Sumérgeme en tu presencia, Dios. Dile, no quiero ser un cristiano mediocre, un cristiano o una cristiana que se conforma con una vida espiritual sin profundidad. Díselo. En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. cansado del camino, Oh, sí, Señor. Si así te sientes esta mañana, aquí está la mano de Dios para sostenerte. un desierto he Allí donde estás, hazle a Dios esa declaración. Dile, Señor, sumérgeme más en tu presencia. Yo no quiero ser una persona que se rinde. No quiero y a veces ir para atrás, sino nadar hacia adelante. En mi caminar contigo, meterme hasta las rodillas y hasta los lomos. Puedes decírselo, levanta tu mano si eso es tu oración. Si lo sientes esta mañana, levanta tu mano y dile, sumérgeme en el río de tu espíritu. Hazme, Señor, en esta mañana sentir el fluir de tu espíritu. Sumérgeme, Señor. No quiero ser conformista y estar hasta la orilla nada más. En el río de tu espíritu. Oh, sí, Señor. sumérgeme Señor, sí, Señor, sí, Señor. en el río de tu espíritu. Díselo con tu propia voz, cántaselo a Él. Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme
tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sí, sumérgeme, sumérgeme. Oh, sí Señor, lo declaramos. Si esa ha sido tu oración, yo sé que Dios ha hecho en ti algo hoy. Yo sé que Él te ha llamado a meterte más profundo en sus aguas. Solamente de ahora en adelante no te eches para atrás. Amén, sí Señor, sumérgeme. Hazlo en esta mañana. Dale ese paso de fe al Señor. Gracias Cristo, gracias Cristo. Yo lo he hecho y lo he vivido. Yo me he metido y he visto la mano tuya, Señor. Y lo creo que tú lo harás en cada uno de los que han escuchado esta palabra el día de hoy. Gracias, Señor. Si una vez más, cántalo, díceselo a Él como una confesión de fe. ¿Cómo es que se lo puedes decir? Díselo a Él. He desgastado, vengo a ti. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sumérgeme, dile, en el río de tu espíritu. Estoy dejando que sea el Espíritu de Dios quien lo ponga en tu boca. Díselo a Él, díselo. Y Señor, necesito meterme más profundo en ti. Amén, amén. Qué bueno es Dios. Pueden